buenos días a todos. Un gusto de tenerlos, ¿no es cierto? Y un agrado de presentarles nuestro trabajo, que fue una idea, ¿no es cierto?, que no nació solamente este año, más bien viene de hace 2 años atrás, pero me costó un poquito motivar, ¿no es cierto?, por la especialidad propiamente tal del área de salud a la docente que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el área de las ciencias básicas, que en este caso es matemática. Nuestro tema, ¿no es cierto?, es de resultado de la aproximación de las matemáticas a los contenidos del área de la especialidad. Quien expone Ana Sepúlveda, la directora, ¿no es cierto?, y luego nos acompaña Patricia Coloma, la docente y coordinadora de ciencias de la sede de Talca. En INACAP, ¿no es cierto?, la formación del área de las disciplinas básicas tienen que ver y se desarrollan a través de la comunicación efectiva, un pensamiento crítico, de manera tal de poder tener una resolución de problemas y que los vamos a contextualizar a la especialidad. Bueno, matemática aplicada, que es la asignatura, ¿no es cierto?, que tiene nuestra malla curricular en el primer semestre, busca nivelar las matemáticas, ¿no es cierto?, básicas en la resolución de problemas, con actividades en los alumnos contextualizados y con un rol participativo y activo, donde vamos a favorecer el contacto del entorno, un desarrollo de la autonomía, con el fin de favorecer un aprendizaje continuo, lo que nos motiva mucho a una futura empleabilidad y su movilidad laboral. Nuestro centro de formación técnica, que en este caso nosotros llevamos la carrera de técnico de nivel superior de enfermería, tiene un modelo de salud integral donde se realizan labores de intervención, educación, administración, tanto para las personas, familias y la comunidad, ¿no es cierto?, en servicios públicos y privados. Para esto, ¿no es cierto?, nuestros alumnos deben desarrollar competencias de la especialidad, genéricas, y las de sello INACAP, como por ejemplo el compromiso, el pensamiento crítico, la autogestión. De manera tal que, ¿no es cierto?, para poder desarrollar todo esto, lleguen a un nivel progresivo de su competencia de la especialidad, logrando así poderse insertar laboralmente exitosamente. Patricia. En concreto, cuando uno hace una innovación o quiere que los alumnos estén más cerca en el área de matemáticas de lo que ellos necesitan, hay que elegir con mucho cuidado cuáles son las actividades y cuáles son los aprendizajes que tienen y que son relevantes para tener las mejores competencias. Y eso no es fácil y a veces uno se complica más de lo que debiera hacer, porque a veces de cosas muy simples como las que voy a plantear ahora, ¿ya?, que no tienen ninguna gran relevancia, pero de una cosa muy simple que se hizo, ellos tuvieron, digamos, otra visión desde temprano momento de lo que es su carrera. Empoderarse en ser un técnico en enfermería no va por un cuento de un trabajo en 2 años y salir al mundo laboral. Empoderarse es ser competente en un área vulnerable del ser humano y que eso se le da hincapié absolutamente desde el primer día de clase de matemática. Esta matemática que parece tan fría y tan alejada, que por años hemos tratado de trabajar, qué sé yo, de alguna manera, este año se vio culminada con estas actividades que yo les voy a mostrar y que a lo mejor en algún instante ustedes las pudieran aplicar. Bueno, las matemáticas buscan nivelar las operaciones básicas a través de los conocimientos que están en geometría, transformación de medidas, proporcionalidad, porcentaje y análisis de información. Para que estas competencias sean reales, al alumno le deben permitir razonar, analizar y comunicar esas operaciones matemáticas. ¿Cómo hacerlo? Pasamos al siguiente. Ya. Dice, buscamos entrenar a los alumnos para resolver problemas clínicos. ¿Cómo entreno a un alumno que tiene que utilizar estos conocimientos básicos a través de la matemática? Entonces, en estas actividades que nosotros quisimos abordar,
el aprendizaje está basado en los problemas, pero los problemas atingentemente a su área de aprendizaje. Yo aprendo matemática para ser competente en mi área, en mi campo clínico, en mis prácticas, o sea, de llegar a mis superiores con cierto bagaje de conocimientos para poder presentarme dignamente y ser una persona que demuestre estar contenta y feliz con lo que estoy haciendo. Siguiente, por favor. Bien, en la unidad tomaron estas 3 unidades, ¿ya? Y es una cosa muy simple, una cuestión muy simple. La primera, la resolución de problemas. ¿Cómo una metodología para la resolución de problemas nosotros la hacemos partícipe y hacemos dueño a esta resolución de problemas a un problema simple? Los alumnos empiezan a conocer las técnicas de enfermería en un segundo semestre. Pero cuando yo les pregunto a ellos y les digo, ¿ustedes saben cuál es el valor de estos insumos que son de uso habitual en los centros de atención primaria, en los centros privados o en algún enfermo particular que ellas puedan desempeñar su labor? Entonces, primero me tengo que empoderar cuál es el ámbito de trabajo y de elementos que yo voy a necesitar. Y se les pidió de una lista de insumos médicos que son normales, ibuprofeno, paracetamol, que habitualmente se utilizan en los centros de salud, con la incorporación de unidades de inyecciones, manejo de volúmenes de esas inyecciones. Todos esos valores ellos los tienen que cotizar, hicieron 3 cotizaciones. Luego, con esas 3 cotizaciones se les enseñó a manejar esa información para optimizar la utilización de esos insumos. ¿Cuándo los utilizo? Por ejemplo, si me llega en un caso clínico que ellos tuvieron que resolver, ¿cómo yo aplico y saco de mis materiales para poner a disposición de mi enfermo estos insumos? Aprenden a valorar, porque saben el costo de las cosas, aprenden a manejar una especie de inventario y cada vez que tienen que atender a un asunto clínico que se hizo ficticiamente, cada uno presentó su caso clínico y vio los costos de esa atención. Algún grupo tenía un enfermo, un niño que llegó con quemaduras. ¿Cuál era la manera de abordarlo? Ellos no tienen ninguna información todavía farmacológica ni tampoco médica, sino que solamente están recién integrándose. Entonces muchos de estos tuvieron que informarse. Entonces ahí salió afuera, consultó con una persona que ya tiene experiencia, consultó a un enfermero y con eso, digamos, ya estamos ampliando un poco ese área. ¿Cómo se evalúa esta actividad? En la cotización de insumos y en los presupuestos que presentaron, se eligieron los casos clínicos y se evaluó la mejor, ni la mejor ni la peor. Se le evaluó a todos los alumnos bajo los mismos parámetros de haberse preocupado, de haber ido a cotizar a la farmacia, de haber ido a cotizar a otros lugares y de cotizar a través de internet, cosa que también es válido que lo hagan. Entonces, la validez matemática es que ellos aprendieron a resolver un problema y a conocer elementos con los cuales van a trabajar. Pasamos a la segunda unidad, y aquí se presentó un tema muy interesante. Ellos tienen un ramo que se llama farmacología, y en farmacología todo lo que tienen que hacer es aplicar porcentajes y proporciones. Son 3 o 4 fórmulas que indican la cantidad de tiempo por goteo o por microgoteo que tienen cada uno de estos matraces de suero con los elementos médicos integrados a ese matraz. Entonces el cálculo era el siguiente: calcular cuánto líquido tenían que sacar de cada matraz y cuánto tenían que inyectar de acuerdo a los volúmenes de cada dosis de estos insumos médicos para el tratamiento de un paciente. Se hizo esto en un laboratorio, con un enfermo ficticio, con un médico ficticio, el que daba las órdenes de qué es lo que tenían que hacer. Ellos manejaron por primera vez los matraces, empezaron a conocer cómo manejar como de estas, jeringas, de distintos volúmenes, y ahí aplicaban la fórmula de cuánto tiempo tenían que disponer para el goteo y el microgoteo y la velocidad con que ellos tenían que poner estos insumos médicos en el paciente.
Cada grupo presentó, esto se filmó, pero por la premura del tiempo nosotros no pudimos poner dentro de tu trabajo, pero se puede hacer. Les digo que la actividad más exitosa de los alumnos fue esta, porque ver que al final ellos se empoderaron de estas fórmulas, que no sabían aplicarlas, que no tenían la noción y que muchos se la memorizaron, que no tenían idea cuando las enfermeras empiezan su práctica, qué sé yo, posterior, no sabían cómo resolver el problema. Se les hizo llevar una bitácora de distintos casos, qué sé yo, de distintas dosis, cosa que tuvieran algo al que atenerse y manejarse adecuadamente. ¿Cuál es el poder matemático ahí? El cálculo de volúmenes, la aplicación de la fórmula, la cantidad de tiempo necesaria y los ml de microgoteo y goteo de cada una de las dosis indexadas. Y finalmente, en análisis de datos, quise que ellas se empoderaran de los problemas contingentes que hay en este minuto en nuestra juventud, niñez y adulto. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes? ¿Cuáles son las enfermedades que en este momento están haciendo, digamos, una fuerte inversión gubernamental de los insumos para mejorar y otorgar estos medicamentos a diabéticos, a hipertensión y la diabetes y la obesidad infantil? Entonces, además de tener toda esta información a través de intranet, ellas fueron a lugares, fueron a colegios y se dieron cuenta que realmente tenemos un problema. Y yo las insté a ver cómo podíamos ayudar a solucionar ese problema. Fueron de una nutricionista, le preguntaron una serie de elementos y ellas llegaron con alguna solución de cómo poder ayudar a solventar. Entonces ella, como persona, como miembros de una familia futura, ya tienen conciencia, primero, de cuidar los insumos, de optimizar su uso. Después, manejo adecuado y empoderarse en lo que la técnica de enfermería, en el manejo de sus instrumentos. Y la tercera, en conocer en qué ambiente ellas se están moviendo y en qué ambiente tienen que tener los conceptos necesarios para nosotros poder indicarles adecuadamente que matemática les está sirviendo efectivamente para algo práctico. Y como les dije, esta es una postura muy humilde. No es nada del otro mundo y es totalmente lograble y es totalmente aplicable en el aula. Y esa es la riqueza del tema, nada más. Muchas gracias. ¿Es el tiempo de las preguntas, me parece? Ah, no, un momentito. Un segundito. De polarizarnos a los resultados. Tenemos los datos del año 2015, donde en nuestra sede tuvimos una nota promedio de un 4,7. Este año aumentamos a un 5,04. Tenemos que también tener claro, ¿no es cierto?, las falencias con las que ingresan nuestros alumnos en matemática. Entonces, hacernos cargo, ¿no es cierto?, nivelarlo y además insertarlos rápidamente, ¿no es cierto?, en el área que fue en este caso del área de la farmacología, donde ellos después van a ir mejor preparados para su tercer semestre, que es un cuello de botella, nosotros para la asignatura de farmacología. El porcentaje de asistencia también nos aumentó de un 82,1 a un 86%, por tanto el alumno estaba bastante más motivado, tuvo bastante mejor participación, ¿ya? Y la aprobación aumentó de un 84 a un 89%, lo cual es bastante bueno. A nivel nacional, de este año 2016, ¿no es cierto?, nosotros por los cierres académicos que fueron tardíos a esto no pudimos obtener el resultado, pero claramente yo creo que sí podría decir, ¿no es cierto?, que podríamos estar un poco más altos de acuerdo al nivel nacional, al promedio nacional. Si bien es cierto, esto nació, ¿no es cierto?, porque dentro de nuestra área era principalmente el problema de la farmacología, ¿no es cierto?, que llegaban donde no había un pensamiento de razonar qué es lo que te está diciendo la indicación médica, no daba esa capacidad de razonar. Entonces los chicos aprendían las cosas de memoria. Con esta temática que partimos con la matemática, ¿no es cierto?, porque aprueban matemática y después no saben qué les va a servir más adelante, pudimos ver, porque además los expuse a estos chicos, a los mismos alumnos que hicieron los videos, los expuse a nuevos casos clínicos, a nuevas indicaciones y los resolvieron en 3 a 5 minutos, lo cual para mí eso es tremendamente satisfactorio. Eso, muchas gracias.